Buenas noches, bueno, buenas tardes. Como hoy haremos el video 20 acerca del análisis de la varianza de las pruebas de post-hoc. Bueno, el ANOVA, que es el análisis de las varianzas, es una estadística. El análisis de la varianza, ANOVA, según la terminología inglesa, es una colección de modelos estadísticos y sus procedimientos asociados, en la cual la varianza es la clave para encontrar diferencia entre grupos. Tengamos en cuenta que son entre grupos categóricos y numéricos, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos sobre el análisis. Por ejemplo, las calificaciones entre distintos grupos de estudio en las diferentes secciones de quinto año del Colegio Coronel Bolognesi. Otro es los promedios, la variable cuantitativa de los cursos aprobados entre las diferentes escuelas profesionales, las categóricas. Un grupo de estudiantes de nivel secundario, variable categórica, y el promedio de horas que pasan en las redes sociales, y así sucesivamente. Aquí tenemos un gráfico de caja de bigotes con los ejemplos. En el caso 1, cuando el grupo de las medianas corta la caja, cuando la corta, no hay ninguna diferencia. Pero cuando el grupo de las medianas, una de ellas no corta la caja, existe una diferencia, como podemos ver aquí. Y aquí podemos ver que hay una diferencia mínima, y aquí aparentemente son iguales. La ANOVA, las pruebas estadísticas se realizan con el estadístico F de Fisher. En la hipótesis nula no existe diferencias entre los grupos evaluados, y en la hipótesis alterna existe diferencias entre los grupos evaluados. Y aquí podemos el contraste de hipótesis. A es igual a B, es igual a C y es igual a D. La hipótesis alterna propone que A es diferente a B, como es diferente B es diferente a C, como C es diferente a D. Depende del número de las variables para plantear cierto número de hipótesis. Si tenemos 3 variables, planteamos 3. Si tenemos 4, planteamos 6 variables. Y así sucesivamente va aumentando el número de variables para que podamos entender, ¿no? 2 variables, 2 menos. Esta es la fórmula para hallar cuántas hipótesis vamos a planear. Por ejemplo, si tenemos 2 variables, 2, entre paréntesis 2 menos 1, 1, 1 por 2, 2. Entre 2, 1. Si tenemos 3, 3 menos 2, 3 menos 1, 2. 2 por 3, 6. Entre 2, 3. Y así sucesivamente va aumentando. Entonces vamos a pasar al SPSS. Bueno, vamos a nuestra tabla con lo que vamos a trabajar, y es comparar el peso promedio al nacimiento entre las 4 ciudades: Arequipa, Tacna, Puno y Cusco, y el total, ¿sí? Y vamos a pasar al SPSS a poder realizarlo. Bueno, ahora nos vamos al SPSS para poder trabajar. Hacemos clic en analizar, comparar medias, ANOVA de un factor, y ponemos el peso del recién nacido en lista de dependientes y procedencia en factor. Opciones: prendimos descriptivos, marcamos prueba de homogeneidad y gráficos de medidas, y hacemos clic en aceptar mientras va trabajando el SPSS. Como vemos, aquí nos aparecen los resultados. Copiamos este cuadro acerca de los descriptivos, acerca de la desviación estándar, el error estándar y la media. Lo copiamos. Aquí está todo eso. Ahora vamos a trabajar con el ANOVA. El nivel de significancia tenemos en cuenta que es 5%. La hipótesis nula nos plantea que no existe diferencias significativas entre los pesos promedios al nacimiento de las 4 ciudades de estudio. La hipótesis alterna nos dice que por lo menos existen diferencias significativas entre los pesos promedios al nacimiento entre 2 ciudades de estudios, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo de la ANOVA, haciendo las comparaciones. Comparar medias, ANOVA de un factor. Activamos post-hoc, Turkey y Turkey B. Continuar y aceptar. Y esperamos a que el SPSS trabaje y cree así todo lo que necesitamos, ¿sí? Aquí, como vemos, aquí están las comparaciones múltiples. Ahora, ¿cómo vamos a ver Ahora, para ver las diferencias tenemos tres maneras de hacerlo.
y es que es por medio de los asteriscos que vemos aquí. Asterisco, 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 ¿sí? La otra manera es por el nivel de significancia, que tiene que ser menor de 0.05. Y en este límite inferior y límite superior, lo que podemos, ¿cómo hallar que hay diferencia? Cuando son signos iguales. Por ejemplo, aquí vemos menos y aquí es positivo. Aquí es positivo y aquí es positivo. Aquí es positivo y aquí es positivo. O sea, en este caso es una manera de ver la diferencia. Y aquí también, negativo, positivo, entonces no hay ninguna diferencia. Tacna con Arequipa no tiene mucha diferencia. Pero con Puno y Cusco sí hay una diferencia, porque es positivo, 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 positivo. En caso de Puno, con Arequipa y Tacna tiene valores negativos, negativo, negativo, negativo. En cambio, con Cusco tiene negativo y positivo. Y así sucesivamente, con los valores igual, con los signos iguales, entonces quiere hallarse la diferencia. Entonces copiamos esto, lo pegamos acá. Sí. Como vimos aquí lo copiamos. Ahora vamos a verlo realizar los subconjuntos homogéneos. En el SPSS en los resultados también nos arroja. Y estos son los cuadros. Nos los divide en 2, 1 y 2. Nos dividen en grupos Puno y Cusco y Arequipa y Tacna. ¿Sí? Así como lo copiamos. Y ahí. ¿Sí? Y como vemos aquí está. Aquí se buscan las igualdades. Puno y Cusco son similares, no hay mucha diferencia. En Arequipa y Tacna tampoco hay mucha diferencia, pero aquí hay bastante diferencia. Entonces vamos a hacer las interpretaciones. Bueno, ahora pasaremos a la interpretación. Y como podemos ver en los resultados, aquí vemos esta imagen. Y vamos a activarle los... Ya aquí vemos, ¿no? Agrupando Arequipa con Tacna, realmente no hay mucha diferencia. Puno y Cusco no tienen mucha diferencia, pero agrupándolos por grupos, Arequipa y Tacna como 1 y Puno y Cusco como 2, realmente sí vemos una brecha muy enorme que los separa. Y hacemos pues nuestro análisis. A un margen alrededor del 5% se concluye que existen diferencias significativas entre los pesos promedios al nacimiento en las siguientes ciudades. Peso promedio en Arequipa de 3.464.20 gramos difiere al peso promedio en Puno en 3.152 gramos. B. Peso promedio en Arequipa de 3.464.20 gramos difiere al peso promedio en Cusco de 3.206.20 gramos. Y en el peso promedio en Tacna de 3.495.80 gramos difiere al peso promedio en Puno, que es de 3.152 gramos. Y en el peso promedio de Tacna de 3.495.80 gramos difiere al peso promedio en Cusco de 3.206.20 gramos. Por lo tanto, cabe destacar que se han formado dos grupos referentes a los pesos promedios, siendo el grupo número 1 conformado por las ciudades de Arequipa y Tacna y el grupo 2 conformados por las ciudades Puno y Cusco. Tengamos en cuenta que el ANOVA se utiliza para más de dos grupos, ya sean tanto variables categóricas y numéricas, que son muy necesarias, porque no se puede aplicar tan solo para dos variables, sino para dos grupos de como mínimo de dos variables cada uno, ¿no? Gracias.